Buenos días. ¿Os acordáis de esta frase? Os vamos a triturar. 10 meses de señalamientos y amenazas al diario.es desde la exclusiva sobre la pareja de Ayuso. En el momento en que diario.es publicó la exclusiva de que la pareja de Ayuso es un ladrón, es un chorizo, confeso, es un delincuente, y ella vive, convive, duerme, se acuesta con ese chorizo, es igual de chorizo que él, en femenino. Pues desde entonces, la advertencia de Miguel Ángel Rodríguez, más conocido como el Cogorzas, de que este periódico iba a desaparecer, fue el arranque de una estrategia desde el entorno de la presidenta que incluye ya una propuesta de su pareja al juez para intervenir las comunicaciones de los periodistas. El secreto profesional se lo quiere pasar el chorizo, la choriza y el Cogorzas por el forro de los lereles. La petición de Alberto González Amador, alias El Chorizo, a un juez del Tribunal Supremo para que las compañías telefónicas conserven las comunicaciones de 4 periodistas de eldiario.es ante una eventual intervención de las mismas, representa el último episodio de señalamientos y amenazas que el entorno de la presidenta madrileña comenzó a proferir desde la publicación de la exclusiva acerca del fraude fiscal de su pareja. Es un ladrón. El diario.es acababa de publicar su segunda información sobre Alberto González Amador cuando la adjunta al director, Esther Palomera, que no firmaba la noticia, comenzó a recibir insultos y amenazas en su teléfono proferidas por Miguel Ángel Rodríguez, alias el Cogorzas, el borracho, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, alias la choriza. Os vamos a triturar, advirtió Rodríguez la noche del 12 de marzo en esos mensajes por los que nadie, ni el gobierno regional ni el PP, han pedido perdón como buena mafia que son. Son chorizos. Este lunes, 23 de diciembre, trascendió el escrito del abogado de Alberto González Amador, alias el Chorizo, en el que pide al magistrado Ángel Hurtado, alias Chuparrabos, que sobre todo del PP, que una unidad especializada de la Guardia Civil se dirija a las compañías telefónicas para que extiendan su obligación de guardar los datos de las llamadas, mensajes y ubicaciones de 6 informadores, 4 de ellos de este periódico. O sea, más allá de los 12 meses a los que obliga la ley, el abogado publica en su escrito el número de teléfono de los 6 periodistas, saltándose todos los derechos fundamentales y todos los derechos humanos y todos los derechos que tiene la profesión periodística para publicar la verdad, la veracidad de los hechos que conoce. 9 meses antes, la noche del 12 de marzo, Miguel Ángel Rodríguez, alias el Cogorzas, el borracho, escribió a la periodista de eldiario.es: os vamos a triturar, vais a tener que cerrar, que os den idiotas. Esther Palomera preguntó si se trataba de una amenaza. Es un anuncio, replicó el Cogorzas, el borracho, el jefe de gabinete de la presidenta madrileña, la choriza Ayuso. Estos mensajes coincidían con la publicación de la segunda exclusiva del diario.es sobre González Amador, alias el Chorizo Confeso. El empresario había obtenido 2 millones de euros como comisionista en una operación de compraventa de mascarillas en plena pandemia del COVID. Lo de el empresario, lo pongo entre comillas, es un técnico sanitario, con todo el respeto a los técnicos sanitarios, que pegó un bragotazo y encontró a Chocho Loco con unas ganas enormes de meterse en la cama, alias la choriza. Después quiso ocultar el abultado beneficio a Hacienda con una trama de facturas falsas. Y entonces ahí lo ligaron, porque ya a un delito unía más delitos.
Justo una semana después se materializó la amenaza en forma de bulo. El propio Rodríguez, alias el Cogorzas, alias el borracho, difundió el 19 de marzo una información falsa entre los medios y algunos de ellos se apresuraron a difundirla sin contrastar nada con este medio o sus periodistas. Empleados del diario, encapuchados, intentaron acceder a la casa de la presidenta. Nunca se ha visto este amedrentamiento en democracia, dice el borracho. Es decir, decía el mensaje de Miguel Ángel Rodríguez, que difundió entre los medios, todos de la mafia, esa prensa macarra y mamporrera que conocemos todos, alimentada con el dinero de nuestros impuestos por el PP. Del supuesto acoso al domicilio de la presidenta, su entorno también responsabilizó a 2 periodistas de El País de los que difundió fotografías e identidades. Ahí, al parecer, no hay nada que investigar. En momentos posteriores, Rodríguez fue dando distintas formas a su bulo. Llegó a decir que habían sido 2 periodistas del diario Es los que intentaron asaltar la casa y que se habían hecho pasar por técnicos de la calefacción para acceder al edificio. La capucha, precisó al día siguiente de la primera falsedad, era la del abrigo que llevaban los supuestos asaltantes. El entorno de Ayuso también intentó utilizar una actuación policial rutinaria para criminalizar el trabajo del informador. Cuando el periodista hacía su trabajo en las inmediaciones del domicilio, cuya dirección no ha facilitado nunca este medio, policías nacionales que prestan el servicio de escolta y contravigilancia de la presidenta se acercaron al periodista, le identificaron y dejaron que siguiera haciendo su trabajo. Esto, para Ayuso y para el Cogorzas, el borracho y la choriza, era algo que no podía soportarse. Un portavoz del Ministerio del Interior salió a desmentir que los policías hubieran sorprendido al periodista haciendo algo irregular o ilegal y habló de una identificación rutinaria. Fue una situación de absoluta normalidad, el periodista estaba haciendo su trabajo, dijo ese portavoz tras consultar el parte policial. 2 días después de que Rodríguez, el Cogorzas, alias el borracho, propagara el bulo del asalto a la casa de la presidenta, Alberto González Amador, alias el Chorizo Confeso, presentó una querella contra la fiscal jefe de Madrid y el fiscal de delitos económicos que la investiga. Les acusaba de un delito de revelación de secretos en relación con una nota de prensa difundida por la Fiscalía para desmentir otro bulo difundido por Miguel Ángel Rodríguez. Esta vez consistente en asegurar que había sido el Ministerio Público quien había ofrecido un pacto que evitaría la cárcel al Chorizo Confeso, cuando había sido justo al revés. Gabriel Rodríguez Ramos, el abogado de González Amador, aludía en varias ocasiones al trabajo de los periodistas del diario Es para construir su acusación. El letrado utilizaba la rutinaria identificación del periodista y decía que los policías nacionales se habían visto obligados a practicar la misma dada la actitud del informador, expresión que reitera en el escrito presentado este lunes en el Tribunal Supremo. Para referirse a la llamada que este medio realizó al empresario antes de publicar, en la que se ofrecía a González Amador incluir su versión, el letrado decía falsamente que el periodista ofreció a su cliente detalles de la querella y que le conminó a hacer declaraciones. En realidad el periodista solo trasladó al chorizo, que se acuesta con la choriza, presidenta de los Madriles, a González Amador. Los delitos que la Fiscalía le atribuía e intentaba recabar su versión para incluirla en el texto que iba a ser publicado. Intervención de las comunicaciones. En el escrito que presentó este lunes el mismo abogado en representación de González Amador, el Chorizo Confeso, solicita que las compañías telefónicas sean obligadas a guardar los datos de los números de teléfono a los que los periodistas han llamado en casi 10 meses y de los que recibieron llamadas, también de cuándo se produjeron y cuánto tiempo duraron las comunicaciones. En fin, la solicitud del Chorizo Confeso
también afecta a los mensajes que escribieron o de quienes los recibieron y en qué momento los interlocutores de los periodistas son identificados en esos datos que el empresario quiere que las compañías guarden más allá de la obligación legal de los 12 meses. En el caso de que el juez Hurtado acceda a la petición del empresario, además de los datos sobre llamadas y mensajes, al juez Hurtado ya lo conocemos todos, es más de PP que Rajoy. Las compañías telefónicas deberían igualmente retener todas las conexiones digitales de los periodistas y todas sus ubicaciones durante los últimos 10 meses. La Constitución ampara el secreto profesional de los periodistas y su derecho a no revelar las fuentes. La Federación de Asociaciones de Prensa ha emitido un comunicado en el que se opone a la pretensión de la pareja de Ayuso de acceder a las comunicaciones de periodistas en el ejercicio de su actividad profesional. ¿Qué puede pasar a partir de aquí? Pues que el juez Hurtado le haga caso y le pida a los periodistas que entreguen sus móviles, patatín y a las compañías y todo lo demás. Y la única salida que veo, desde mi punto de vista, es que todos ellos vayan en amparo al Tribunal Constitucional y además de manera de urgencia. Porque Hurtado, siendo más facha, me refiero al magistrado, que Aznar, Rajoy y Feijóo juntos, es capaz de saltarse la Constitución y pasársela otra vez por el forro de los lereles. Y hasta aquí la historia de un chorizo, confeso, una choriza que le defiende, vaya usted a saber por qué, y un borracho, alias el Cogorzas, mentiroso, bulero, y con ganas de que se acabe el tema, y no se va a acabar.